Hay reyes que pasan a la historia por sus conquistas, otros por sus ideas y algunos, como Fernando VII, por la perfecta conjunción de egoísmo, hipocresía y mala suerte conyugal. Fue llamado el Deseado cuando regresó del exilio en 1814, tras la caída de Napoleón, pero el entusiasmo popular duró menos que la luna de miel de sus matrimonios. Pronto se convirtió en el detestado para el pueblo, en el insoportable para sus ministros y en el desastre para sus esposas. Su vida sentimental fue una mezcla de tragedia dinástica y sainete costumbrista. 4 matrimonios, 3 viudas jóvenes y una heredera milagrosa. Y en medio, un rey que confundió el absolutismo con la libido reprimida y el trono con un diván para sus frustraciones. Fernando nació en 1784, hijo de Carlos IV y de la legendaria María Luisa de Parma, cuyos amoríos con Godoy hicieron de la corte un folletín continuo. Del padre heredó la pasividad, de la madre, el capricho, y de ambos, una educación sentimental desastrosa. Criado entre intrigas, aduladores y sermones, el joven Fernando creció convencido de que el universo debía girar a su alrededor, y que cualquier deseo suyo era ley divina. La consecuencia lógica fue un carácter difícil, una sensualidad confusa y una incapacidad casi heroica para ser feliz con nadie. Incluso Goya, que lo retrató con su rostro serio y su papada incipiente, parece haber añadido una sombra de sarcasmo en los ojos, los de un hombre que se cree irresistible sin tener la menor idea de por qué. Su primer matrimonio fue un intento de reconciliar la política con la biología. En 1802, con 18 años, Fernando se casó con María Antonia de Nápoles, hija de los reyes de las 2 Sicilias y sobrina suya. Por supuesto, el incesto era la costumbre familiar. Ella era inteligente, vivaz y con un sentido del humor poco compatible con la solemnidad melancólica de su marido. La joven reina pronto se cansó del carácter irritable y los arrebatos pueriles de Fernando. Se cuenta que una vez, durante una discusión, él la amenazó con los castigos del cielo, a lo que María Antonia respondió con helada ironía: «Si Su Alteza va a llamar a Dios, que lo haga pronto, yo tengo otras cosas que hacer». El matrimonio fue un fracaso monumental. Ella lo acusaba de torpeza, de egoísmo y de ignorancia. Él la consideraba demasiado italiana, lo cual, en el código borbónico, significaba demasiado viva. La corte, que siempre huele el escándalo antes que el incienso, se dividió en bandos. Los partidarios del príncipe, los fernandinos, y los de la reina, los napolitanos, convirtieron el Alcázar en un campo de batalla de chismes y venenos. María Antonia murió en 1806, a los 21 años, de tuberculosis, aunque la rumorología madrileña insinuó en voz baja envenenamiento por aburrimiento. Goya, que la pintó poco antes, dejó un retrato lleno de vida y melancolía. Fernando, por su parte, no derramó muchas lágrimas, solo pidió que le sirvieran la cena. 10 años más tarde y ya convertido en rey absoluto, Fernando decidió volver al matrimonio. La elegida fue Isabel de Braganza, hija del rey de Portugal y, según los cronistas, de rostro agradable y espíritu ilustrado. Fue ella quien inspiró la creación del Museo del Prado, lo que demuestra que su inteligencia superaba de largo la de su esposo. Isabel se propuso civilizar al monarca, lo animó a leer, a rodearse de artistas, a moderar su temperamento. Pero Fernando prefería los toros, la siesta y los consejos de confesores fanáticos. El choque era inevitable. La reina, que además tenía que soportar los celos de las favoritas y la vigilancia de las damas de palacio, murió en 1818, embarazada y sin asistencia médica digna. El parto fue trágico, el bebé nació muerto y ella no sobrevivió. El rey reaccionó con su acostumbrada indiferencia. El diplomático británico Henry Wellesley anotó en sus informes: «SM el rey mostró más pesar por la pérdida de su perro de caza que por la de su esposa». Al año siguiente, la corte se escandalizó con la elección de la nueva esposa, María Josefa Amalia de Sajonia, una muchacha de apenas 16 años, piadosa, tímida y tan inexperta en cuestiones de alcoba como un novicio en cuestiones de guerra. El matrimonio fue un desastre anunciado. Según los diarios de la época, la joven reina se negó a consumar la unión durante meses por miedo al pecado. Era tan devota que, antes de dormir, se hacía confesar,
por si soñaba algo impuro. El propio Fernando, desconcertado, pidió consejo al arzobispo de Toledo, quien le recomendó paciencia y oraciones. Pero el monarca, que tenía el temperamento de un toro y la delicadeza de una mula, perdió pronto la paciencia. Los cronistas narran que finalmente la consumación se produjo bajo supervisión eclesiástica, con la bendición del confesor, que esperó al otro lado de la puerta para asegurar el éxito pastoral. Aún así, la reina siguió siendo un alma atormentada y enfermiza. Murió en 1829, a los 25 años, sin haber tenido hijos y convencida de que su matrimonio había sido un error del Espíritu Santo. A los 45 años, ya con la papada consolidada y la salud tambaleante, Fernando decidió volver a intentarlo. La elegida fue María Cristina de Borbón dos Sicilias, sobrina suya, sí, otra vez, de 23 años, pragmática y ambiciosa. La boda fue un acto de estado más que de amor, aunque, milagrosamente, resultó el único matrimonio fructífero. La reina comprendió enseguida que su marido no era precisamente un Adonis. Tenía el cuerpo pesado, el carácter imprevisible y un concepto de la elegancia cercano al del sacristán mayor. Pero lo que le faltaba de atractivo lo compensaba con el poder, y María Cristina era demasiado inteligente para desperdiciar una oportunidad así. En 1830 dio a luz a Isabel, la futura Isabel II, tras lo que el rey, entre orgulloso y perplejo, exclamó: «Por fin, una Borbón que no viene de Italia». Aquel nacimiento fue un acontecimiento político. El rey cambió la ley sucesoria para permitir que su hija heredara el trono, abolición de la ley sálica, lo que encendió la furia de su hermano don Carlos, origen de las futuras guerras carlistas. Poco después, Fernando VII murió en 1833, dejando tras de sí un país dividido y una corte más despeinada que su dinastía. El nacimiento de Isabel II fue considerado una bendición divina, aunque algunos ministros, conocedores del historial del rey, hablaron de milagro fisiológico. De hecho, los médicos de la corte escribieron discretos informes sobre la precaria virilidad del monarca, y los rumores de impotencia corrieron como pólvora entre los pasillos del Palacio Real. ¿Fue realmente padre biológico de Isabel II? La historia oficial dice que sí, y nosotros, generosos, la aceptaremos. Pero los cronistas maliciosos recordaron que el médico de la reina, el doctor Armero, visitaba sus aposentos con una frecuencia digna de sospecha. Sea como fuere, la niña nació, sobrevivió y heredó no solo el trono, sino el temperamento afectivo de toda la familia. Fernando VII pasó a la historia como el peor Borbón y el menos divertido, vengativo, mezquino, supersticioso y obsesionado con el poder. Sus matrimonios fueron intentos fallidos de redención sentimental, y sus esposas víctimas de su carácter y de la etiqueta. El amor, en su vida, fue más una obligación que un placer. Y, sin embargo, su historia no carece de ironía. Tras 3 mujeres jóvenes que murieron sin descendencia, la cuarta, más lista y menos romántica, le dio la heredera que salvaría la dinastía. Como si la providencia, cansada de ver tanto drama, hubiera decidido poner fin a la tragicomedia con un milagro final. Cuando murió, un diplomático francés resumió su legado con la precisión de un epitafio. Fernando VII dejó a España sin libertad, a Europa sin paciencia y a la historia sin aburrimiento.